Buenas tardes, soy María Marta Dorantes Hernández, estudiante de la licenciatura de Moral en Fitoterapia de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En este momento estamos cursando el séptimo cuatrimestre de la licenciatura y estamos con la materia Fundamentos de Clínica Propedéutica. Dentro de esta materia vamos a compartirles un poquito sobre las generalidades de la exploración física. El tutor es el doctor Ernesto Israel Martínez Cervantes. Vamos a ver las técnicas de exploración. Las técnicas de exploración son importantísimas dentro del método clínico. El método clínico, para que se pueda desarrollar, tenemos que buscar que sea en un ambiente cálido, en un ambiente de mucha luz, que haya ventilación y que nosotros propiciemos el ambiente de confianza, porque es el primer contacto que tiene el terapeuta, el médico con el paciente, y es fundamental. Si nosotros creamos este ambiente, vamos a tener éxito en nuestro diagnóstico y finalmente va a ser el resultado de esa relación médico-paciente para que nosotros podamos tener éxito y podamos equilibrar el organismo, podamos nosotros tener buenos resultados. Poco a poco durante la marcha nos vamos a ir dando cuenta que el crear el ambiente es importantísimo, que creamos confianza en nuestro paciente. Para crear ese ambiente es importantísimo desde que nosotros hacemos pasar a nuestro paciente, le vamos a dar esa confianza, que sea una entrada cálida a nuestro lugar, a nuestro espacio, a nuestro consultorio. De eso va a depender que nosotros le brindemos esa confianza y entonces el paciente se va a desenvolver en este ambiente y podamos nosotros hacer un buen historial en este ambiente. Una vez que ya creamos el ambiente, vamos a hacer pasar a nuestra paciente y entonces vamos nosotros también a utilizar la observación. El método de observación lo vamos a utilizar porque vamos a ver desde cómo camina, cómo es su vestimenta, cómo se desenvuelve, cuáles son las expresiones de la cara. Y entonces nosotros vamos ya desde ese momento a ir conformando nuestra historia clínica. Como nosotros podemos ver, se trata de sexo femenino. ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde naciste? Es importantísimo también estos datos, como ya sabemos, dentro de la historia clínica, porque ahí están las enfermedades regionales, las enfermedades de tipo geográfico. Ahorita estamos en una época de mucha lluvia, en donde se disparan las enfermedades de vías respiratorias. Vamos a ver nosotros que la inspección es un método de exploración física. Como ya decíamos, es el primer contacto. Ya vimos que la paciente se ve sana, su expresión de los ojos es alegre, se ve psicológicamente muy bien y vemos que el estado nutricional que presenta es bueno, ¿sí? El tipo, el color de la piel no nos denota que tuviera alguna desnutrición o algún raquitismo. Otro método de exploración técnica es la palpación y la percusión y la auscultación. Dentro de la palpación, nosotros vamos a utilizar las manos. Las manos es una herramienta importantísima para que nosotros desarrollemos esa palpación. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra exploración empezando por la cabeza. Sabemos que este tipo de exploraciones se dividen por segmentos o por sistemas. Vamos a empezar por lo que conforma la cabeza y es el cráneo. Dentro del cráneo vamos nosotros a observar que la paciente no tiene ninguna patología. Está sana, su cabello está sano. En algunos casos llegan a presentar alguna enfermedad del cuero cabelludo y vemos cómo se les desprende. Una enfermedad muy común del cuero cabelludo es la tiña. Pero en el caso de mi paciente, nos damos cuenta que tiene un cráneo sano. Posteriormente pasamos a la exploración de la cara.
Dentro de lo que conforma la cara tenemos los ojos, la nariz y la boca. Vamos a empezar a hacer nuestra revisión de ojos y nos damos cuenta que tiene buena visión, tiene buena vista, no hay ninguna enfermedad dentro de los párpados, tiene un color normal y en la parte superior del ojo vemos que también el párpado está sano, los lagrimales están bien, por lo tanto nuestra paciente es una paciente sana en cuanto al sentido y los órganos de los ojos, de la vista. También vamos a pasar a hacer la revisión de la nariz. La nariz no tiene ninguna deformación, ninguna lesión, ningún traumatismo. Ahora vamos a proceder a revisar las fosas nasales, están limpias, no tiene secreciones, ni mucho menos, es una paciente sana. Vamos a pasar a hacer la revisión de la boca. Para esto nos vamos a auxiliar de una batelenguas y vamos abriendo, vamos a ver que nuestra paciente está sana. Es importante revisar los dientes, es una paciente muy sana, la lengua, las amígdalas y nos damos cuenta que es una paciente sana. Posteriormente pasamos a ver que tiene una buena alineación, no tiene desviación de barbilla, se nota que tiene buena mordida, está muy bien. Nuestra paciente no tiene tampoco ningún problema de desviación de maxilares. Posteriormente pasamos a revisar lo que es el oído. En la exploración del oído tenemos que percatarnos de que no tenga secreciones, de que no tenga, aquí vamos a aplicar el método de palpación. Vamos a ver nosotros que en esta zona no tiene ninguna saliente, ningún dolor. Posteriormente pasamos a lo que es el cuello. Dentro de lo que es el cuello tenemos que revisar lo que es la tiroides. La tiroides está situada en esta parte y nos damos cuenta que no tiene ningún edema, ninguna inflamación, no tiene ningún ganglio, los ganglios que normalmente se inflaman en la parte lateral del cuello. Mi paciente está muy sana, revisamos que no tenga ningún problema. Estamos poniendo en práctica el método, la técnica de palpación. La paciente está sana. Posteriormente pasamos a lo que es la revisión de mama. Nosotros vamos a explorar, aquí en este caso podemos hacerlo acostada. Es importantísimo que nosotros cuidemos la privacidad de nuestra paciente y debemos tener una sabanita extra para poderla cubrir. Y empezamos a hacer una revisión de la glándula y detectamos que no tiene ninguna patología, ningún problema. En este caso estamos continuando con el método de palpación. Revisamos las axilas, que es la zona donde también pudiéramos encontrar algunos ganglios inflamados. Y como notamos, es una paciente muy sana. Posteriormente pasamos a lo que es la percusión. La percusión es el arte de escuchar los sonidos sonoros, rítmicos que pudiéramos encontrar en nuestra paciente o nuestro paciente. Y también vamos a hacer la supresión de esta manera y nosotros vamos a hacer percusión. De este modo vamos nosotros a detectar los sonidos, como podemos escuchar, en lo que es el colon. Nuestra paciente está muy sana. Y finalmente el método de percusión directa y la auscultación, que esta técnica
nos vamos a apoyar con el estetoscopio. Vamos a colocarnos en los oídos de esta manera para que podamos escuchar. Si nosotros lo ponemos así, no vamos a poder lograr nuestro objetivo, y nos sirve para escuchar también los sonidos que van a salir de la parte interna del colon, del estómago. También nos va a permitir escuchar sonidos de la cavidad torácica para ver si no hay algún silbido, algún ruido que pudiera llegar de las vías respiratorias, de los bronquios. Entonces, poco a poco vamos a ir teniendo esa habilidad para aplicar esta técnica. Entonces, nos va a permitir hacer este tipo de exploración, siempre cuidando la intimidad de nuestra paciente. Como podemos darnos cuenta, estas herramientas son importantísimas e indispensables para que pongamos en práctica la percusión directa. En este caso estamos haciendo una percusión directa con nuestra paciente. Podemos también de esta manera escuchar el sonido que pudiera llegar de los pulmones, para ver si no tiene alguna congestión por el clima que tenemos ahorita muy húmedo y de lluvia. Como ya dijimos, son muy comunes en esta época los padecimientos de vías respiratorias. También podemos nosotros aplicar la percusión y vamos a ir poco a poco adiestrándonos, escuchándonos y familiarizándonos con este tipo de técnicas. Vemos que nuestra paciente no refiere ningún dolor. En este caso es una paciente muy sana. Entonces, estas técnicas son medios para que nosotros realicemos un diagnóstico. Y una vez que nosotros utilizamos la técnica propia para diagnosticar, si es necesario, se integrarán estudios de laboratorio. No hay que hacer estudios que no necesita. Si la paciente, en este caso, no necesita ningún estudio, la diagnosticamos como una paciente sana. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido de ayuda para todos ustedes. Muchas gracias.